11 de la mañana, 42 minutos. Estamos en la segunda mañana de Radio del Sur. En este momento particular vamos a estar en contacto justamente con la diputada provincial de Santa Fe, la señora Amalia Granata, que vamos a hablar sobre un tema particular, ¿no? Un tema que atraviesa a miles de familias, estudiantes, adolescentes. El tema de la dislexia y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en muchos casos, distintas condiciones, neurodiversidad, que impactan en los procesos de aprendizaje y que muchas veces hemos abordado esta temática, así que por eso estamos en contacto. Le damos la bienvenida a Amalia Granata, un gusto. Mi nombre es Cintia Lorena Báez, desde Radio del Sur, Comodoro Rivadavia. Hola, ¿cómo va? Un Muy gusto. bueno, sabemos el trabajo importante que está desarrollando a través de distintos proyectos, vinculaciones por allí con la tecnología, ¿no? Que permita avanzar con respecto al aprendizaje en situaciones que tienen que ver con distintas condiciones dentro del ámbito áulico, para poder lograr que los alumnos se acerquen un poco más a los contenidos curriculares y les dé un transitar mejor dentro del aula, ¿no? Sí, mira, toda esta iniciativa nace a partir de que mi hijo, el más chiquito, tiene en primer grado, le Ujú. diagnostican TDA, trastorno de déficit de atención con hiperactividad y dislexia, lo que la dislexia lleva también a la disgrafia, bueno, y un montón de situaciones. Y ahí, bueno, empieza mi recorrido. Tengo una fundación que se llama Somos Vida, como mi partido político, que se Ujú. dedica a toda esta neurodivergencia y ayudar a la gente a transitar esta etapa escolar, que es la más difícil, sobre todo para los niños, pero no solo es difícil para los niños, sino para las familias y para los Claro. colegios. O sea, yo, como digo, esto es un tema muy viejo, es una problemática muy vieja, pero muy nueva, porque antes no tenía un nombre y un apellido. Hoy tenemos un diagnóstico y un nombre y un apellido. ¿Qué es lo que pasaba cuando yo iba a la primaria? El chico que tenía TDA o dislexia, o terminaba siendo expulsado del colegio por mala conducta, o se quedaba de grado, porque no podía desarrollar bien la escritura por su neurodivergencia, no porque le hacían bullying, tildado de burro, tenía muchos problemas conductuales. Hoy, por suerte, tenemos un nombre para darle a esto y cómo tratarlo. Yo estoy hablando con todas las provincias porque hace Mm. poco me llamaron de España, crearon una plataforma los científicos de la Universidad de Granada para ayudar a los chicos con TDA y dislexia en los colegios, en las aulas. Esto es una herramienta de ayuda, no es que, porque muchos me preguntan, ¿pero qué? Si Claro. hacen la actividad con la plataforma se van a curar. Esto no se cura, porque esto es una neurodivergencia que naces y morís con ella. Lo Ujú. que te va es una herramienta más que le damos a los chicos para que puedan transitar la etapa primaria, que es fundamental, porque ¿qué pasa? Cuando los chicos no son diagnosticados y tratados a tiempo, o cuando llegan al secundario terminan dejando el colegio, o esto repercute en su conducta, en depresiones, y esto está vinculado también a los temas de salud mental, porque el chico se deprime, se Claro. frustra, se pone agresivo, se involucra a lo mejor en situaciones después cuando es más grande por todo lo que pasó en esa etapa escolar que son complicadas, con las adicciones. O sea, hay que tomarlo a tiempo a esto, sobre todo por la deserción escolar y por los trastornos que esto lleva a futuro. Y lo importante es que no estamos hablando de un niño por escuela, estamos Ujú. hablando de un 20% de la población con TDA y dislexia, estamos hablando de 3, 4, hasta 5 niños por aula hoy. En este caso particular que le tocó vivir, creo que también es importante hablar de cuándo cómo se logra llegar a este diagnóstico, de qué manera, cómo fue que lograron acercarse a tener la posibilidad de saber hacia dónde ir, ¿no? Porque creo que es la dificultad que tienen la mayoría de las familias. Mira, para mi hijo era muy eh, tedioso ir al colegio. Ujú. Ya no quería ir al colegio, no, no. Y es un chico que le encanta compartir con amigos, que es súper sociable, le gusta el deporte en grupo, pero empezó a no querer ir al colegio, Claro. a no querer, y cuando iba al colegio empezó a tener problemas de conducta. ¿Por qué?
porque un niño no puede expresar con palabras, un niño, esto le pasó cuando tenía 6 años en primer grado, no puede expresar con palabras lo que le está pasando, entonces esa frustración que siente la expresa con agresión, con golpes, empujones, y bueno, a partir de ahí nos convocan al colegio y empezamos a consultar a diferentes psicopedagogas y hasta que, bueno, se llegó a la conclusión, una psicopedagoga nos dio el diagnóstico que tenía TDA y dislexia, y a partir de que nos dio el diagnóstico para nosotros fue un alivio, porque por fin podíamos entender por qué no quería ir al colegio, por qué se comportaba de esa manera cuando no es un niño agresivo. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en conjunto con la escuela, que para esto, que la escuela también es como un aprendizaje, porque hoy están desbordadas las escuelas con chicos con neurodivergencia, y es muy difícil para una maestra que quizás en un aula tiene 30 alumnos, tener 5 con neurodivergencia que tienen otro tipo de aprendizaje. No es que el chico no comprende, no sabe, no, simplemente su manera de aprender es diferente a la del resto. Claro. Tanto en la escritura como en la lectura, ¿no? Exactamente. ¿Y qué cambios considera necesarios por allí dentro de lo que es el ámbito del sistema educativo para poder acompañar mejor la neurodiversidad? Bueno, primero, que hay en algunas provincias que no hay sí o sí un gabinete psicopedagógico en el colegio, sí o sí. Yo, mira, estoy armando un proyecto que tiene que ver con que sea obligatorio el niño en primer grado cuando ingresa el diagnóstico, que le hagan un test psicopedagógico para detectar si tiene TDA o dislexia o discalculia, Claro. si tiene alguna neurodivergencia, para que ya desde primer grado el colegio con la familia puedan empezar a abordar este tipo diferente de aprendizajes y el niño no tenga que pasar por todo este sufrimiento, porque los chicos sufren y mucho, y la familia sufre mucho. Nosotros cuando él no quería ir al colegio y se ponía muy mal y lloraba, o sea, es todo un conjunto, familia, escuela y niño. Entonces me parece muy importante que se pueda detectar en primer grado este tema. Claro, la detección temprana tiene que ver también con el proceso educativo, ¿no? No es algo que se pueda detectar con anterioridad o es muy difícil de detectarlo antes, ¿no? Es que en realidad, a ver, nosotros en la salita de 5 no pudimos detectarlo, sí, obviamente era un niño muy inquieto porque él tiene una hiperactividad bastante severa, lo que hasta que no empiezan a tener que estar en un aula, porque como es primer grado, a sentarse, a escuchar a la maestra, cosa que el niño que tiene hiperactividad no lo puede hacer, no puede estar sentado porque su cuerpo necesita moverse, y la lectoescritura o la matemática no lo podés detectar antes. Generalmente es un diagnóstico entre primer y segundo grado, donde empiezan los problemas, llamémoslos así, con el niño, y se puede detectar. Y una vez como que lo detectás, es un trabajo en conjunto del colegio, la psicopedagoga del colegio y la familia. Es muy importante también, a ver, yo creo que las maestras están muy solas en el aula y necesitan para mí un refuerzo en el aula de otra maestra más, pero bueno, todos te plantean no hay presupuesto. Yo siempre digo, en la educación en Argentina es como que arman el presupuesto, bueno, lo que sobra se lo damos a educación, como si fuese algo menor. Claro, a ver, acá los niños, te estoy hablando de una deserción escolar, si no son tratados a tiempo, te estoy hablando de problemas complicados de conducta y problemas de salud mental a futuro. Pero bueno, lamentablemente en nuestro país la educación siempre queda como bueno, lo que sobra lo destinamos a la educación. Y te digo que ahora que estoy hablando con todas las provincias, que hablo con los ministros de educación de todas las provincias, ¿qué provincias se han sumado? Es una problemática que les preocupa mucho, porque ven cada vez que hay más niños y es muy difícil abordarlo. ¿Ha tenido la posibilidad de tener contacto con el ministro de Chubut? Mira, me traté de contactar a través de alguien cercano con el gobernador, pero no he tenido respuesta. O sea, aprovecho este medio, mira, ya te digo, hablé, justo tengo acá con todas las provincias que ya hablé y que tuve una respuesta muy positiva porque la preocupación es enorme.
Mira, hablé, uy, ¿dónde está? Hablé con, bueno, con Santa Fe, con Salta, Tucumán, Neuquén, Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, y bueno, me encantaría poder hablar. Y estas provincias lo que van a hacer ahora es una prueba piloto Ajá. con la plataforma de un mes para ver si funciona esta herramienta para los chicos. Esta Ojalá, plataforma es la que viene de España, ¿no? La que pudo tener la posibilidad de exactamente. ir. Exactamente, es la que Ujú. viene de España. Ojalá me escuche el gobernador Nacho Torres y bueno, y hagamos una reunión como la vengo haciendo con todas las provincias y explicándole, más allá de que si vos hablas con cualquier ministro de Educación de cualquier provincia, está muy en tema y les preocupa muchísimo porque como que se está desbordando y no saben cómo abordarlo. Lo que yo le digo también que esta plataforma es una herramienta más de ayuda para el niño, no es una solución, sino es una Claro. herramienta que lo va a ayudar a transitar su neurodivergencia de una mejor manera, ¿no? Exactamente, y en una etapa de la vida donde los chicos están conformándose desde su personalidad y demás, que requieren todos estos apoyos para poder seguir transitando, para lograr obtener los contenidos, ¿no? Lograr aprender a leer, a escribir, porque me imagino que obviamente van a tener procesos diferentes y tiempos diferentes de aprendizaje. Es que esa es la cuestión. Si vos Mm. no lo abordás en la edad temprana, que es la primaria, después es muy difícil revertirlo. Es muy difícil. Me A ver, imagino, te pongo sí, un ejemplo. Mi hijo, como tiene dislexia, tiene disgrafia, lo que se le propone al colegio, que en vez de escribir, porque para él, para su cerebro es muy difícil escribir, pero él escribe muy bien con la computadora, porque él claro. comprende las letras, sabe leer, escribir, pero bueno, se le propone que en vez de él trabajar y que se le exija que trabaje en un cuaderno con la letra, porque Claro. no es que no lo va a poder hacer ahora, por más que practique 20 horas por día, tampoco lo va a poder hacer de adulto, que lo haga en la computadora. Pero bueno, eso es un trabajo en conjunto, como te decía al principio, familia, escuela y bueno, ojalá que también el Estado, ¿no? Presente. Exactamente, me imagino también las consultas o por allí los mensajes que les habrá llegado de distintas familias, porque bueno, afrontar este tipo de situaciones que tienen que ver con la neurodiversidad está vinculada con el tema de la discapacidad o en muchos casos muchas familias tienen que solicitar el certificado de discapacidad, el más conocido como CUD, también muchas veces estas discusiones con las obras sociales para poder cubrir las terapias que son necesarias en estos casos. ¿Hay algún tipo de proyecto o algo que vincule también a este tipo de situaciones? Porque la escuchaba por allí en algunas declaraciones, esta diferenciación, ¿no? El tema de la discapacidad, de la neurodiversidad, que no está, digamos, diferenciado. Sí, para poder obtener las terapias con la cobertura de la obra social es necesario el CUD. Bueno, claro, pero esto no es una discapacidad. Mm, Entonces a mí muchas veces me dijeron, bueno, pero sacar el certificado de discapacidad para tener tal beneficio. Y está esa, con mi marido tenemos esa disyuntiva, te diría, más que nada moral, claro, porque ¿por qué vamos a usar un cupo de discapacidad que lo tiene que usar alguien que tiene realmente una discapacidad con un niño que no tiene una discapacidad, tiene una neurodivergencia? Entonces tenemos como esa disyuntiva, yo no quiero ocupar un cupo de discapacidad para un niño que no es discapacitado, porque la neurodivergencia no es una discapacidad. Pero bueno, yo estuve la semana pasada en el Congreso de la Nación, que la diputada Banfi organizó un evento, una charla para hablar de esta problemática, porque ella es la presidenta de la Comisión de Educación, y bueno, quedamos en conjunto en trabajar de diputados provinciales junto a Nación en todos estos temas. A raíz, mira lo importante que fue, que son estos congresos, ¿no? Que ujú, a raíz de ahí yo saco la idea, que la trajo justamente una persona que venía de España, que en España se hizo y ayer lo ingresé al proyecto, un proyecto que yo no lo sabía, porque uno aprende todos los días claro, de esto. Lo difícil que es para sacar una persona adulta con TDA y dislexia el registro para conducir. claro, Bueno, necesita ser adaptado claro, sí, sí. ese examen. Y como no es adaptado, los bochan y se le hace muy difícil. Yo ayer justo, bueno, presenté un proyecto que es una adaptación para la provincia de Santa Fe que tiene que ver
con que cuando las personas con TDA y dislexia vayan a rendir, con un certificado médico, obviamente, que avale su neurodivergencia, le hagan un examen diferente al resto, adaptado para su neurodivergencia y lo puedan sacar. Y esto en España se hizo y se comprobó que el 70% de las personas que antes habían sido bochadas o reprobadas, sí. después con la adaptación aprobaron enseguida. Entonces, bueno, me parece que es muy importante que sigamos conversando de este Sí, tema, porque que hay que sigamos... facilitar la vida diaria también, ¿no? De estas personas, no dejarlo solamente dentro del ámbito de la educación, sino a partir de allí también generar distintas políticas públicas que implique una inclusión real. Exacto, yo siempre hablo de la inclusión real, siempre Ujú. les digo a mis compañeros de la Cámara, terminen de hablarme con la E y hablemos de inclusión real y de proyectos reales, porque si no estamos haciendo demagogia y no tiene nada que ver con la realidad que pasa a la gente todos los días. Pero bueno, para mí lo más importante es el diagnóstico. Una vez que tenemos el diagnóstico, de ahí podemos empezar a trabajar de manera diferente y aliviarle tanto sufrimiento a los niños. Si vos hoy hablas con adultos Mm. de mi edad, ponerle 40, 45, 50 años, que tienen TDA y dislexia, te van a contar lo traumático que fue transitar el colegio en nuestra época. Lo traumático que fue, si no es que los han echado, si no es que han repetido de grado, y eso te queda marcado y eso te repercute a futuro. Entonces es importante que empecemos a hablar realmente de estos temas y no solo hablar, sino Accionar. accionar. Sí. Exactamente. Bueno, me imagino también dentro de todas estas situaciones hay mucha gente que de repente no tiene los recursos suficientes. Pasa desde el ámbito de la escuela pública como también de las familias que tienen que acceder a las terapias y que son terapias por allí costosas. Por eso, bueno, muchos deciden realizar o llevar adelante este certificado, el CUD, para poder acceder a todas esas terapias. Porque bueno, la opción que tienen por allí como familia y desde el acompañar resulta muy complejo. Sí, a ver, eso, mira, mientras me estás hablando estoy pensando, porque no paro de pensar, qué podemos, tendría que ser desde el Congreso Nacional, tendría que Ujú. hablar con los diputados del Congreso Nacional, qué ley podemos generar para que las personas con neurodivergencia puedan obtener beneficios por tener su neurodivergencia y no así usar o que el Estado te obligue básicamente a usar un Sí. certificado de discapacidad cuando no tienen Ujú. una discapacidad. Pero Correcto. bueno, ves, a mí por eso me encanta hablar del tema, por eso me encanta Sí. escuchar diferentes voces, porque de ahí me surgen ideas y esto es es algo que lo voy a trabajar. Sí, porque bueno, yo creo que la familia fundamentalmente en estos casos es difícil reconocer, me imagino yo, el tema del diagnóstico, de asumir que hay una condición en particular que hay que acompañar. Más que nada para las familias, hay madres que por ahí son carga de familia únicamente y que tienen que llevar adelante todo este proceso solas. Me imagino que debe ser mucho más dificultoso por ahí desde la compañía de la pareja. Bueno, hay gente que de repente hoy también se queda sin trabajo, no tiene obra social. Mm. Hay muchas situaciones complejas, ¿no? Sí, por eso, bueno, estoy hablando con los diferentes gobiernos provinciales y por eso me fui hasta el Congreso también a hablar, porque creo que desde el Estado la educación y este acompañamiento tiene que dejar de ser, bueno, si sobran recursos, los Claro. aplicamos. No, Ujú. me parece que el Estado tiene recursos como para ponerlos en la educación, que es un tema hoy muy importante y que está afectando a todas las provincias en Argentina. Así es. Bueno, esperemos que haya llegado el mensaje también y que la provincia de Chubut pueda llegar a formar parte también de este programa y, lógicamente, y con estas iniciativas para poder beneficiar a los alumnos desde el tránsito de la escuela primaria en adelante. Muchísimas gracias. Sabemos que, bueno, fue este tiempo que nos brindó. Sabemos que estaba con otras cuestiones de agenda, así que le agradecemos, por supuesto, y vamos a mantener la comunicación. Ojalá, bueno, espero el llamado, ojalá del gobernador y espero que, si así es, Chubut tenga atención en estas neurodivergencias que seguramente la están transitando de una manera muy complicada. Muy Te mando bien. un abrazo.
Muchísimas gracias por el contacto, Amalia Granata, diputada de Santa Fe, brindándonos toda esta información también y gracias también por estos minutos. Muy bien, 12 del mediodía, un minuto. Estamos aquí en la segunda mañana de Radio del Sur. Un tema, la verdad, complejo, interesante, desde muchos aspectos, ¿no? Que suelen pasar las distintas familias en la Argentina cuando tienen que acceder al ámbito escolar y transitar estas situaciones, ¿no? En el caso particular, como lo mencionaba Amalia Granata, a ella le tocó vivir particularmente el tema de la dislexia, el TDAH y todas las situaciones que implica por allí distintas condiciones de neurodivergencia que están transitando muchos alumnos en la escuela y toda la vida, ¿no? Y que también necesita un acompañamiento especial. Así que bueno, ojalá se puedan llevar adelante las medidas y las acciones correspondientes para generar una mejor relación de los alumnos con la escuela, la familia, los docentes también, brindarles más herramientas para que puedan tener también dentro del aula.